Eh, Buenos días a todos, mi nombre es Duanestín Cruz Romero y vengo a presentar el artículo 8, que se llama La calidad del agua de la piscicultura monitoreada por análisis óptico, la aplicación potencial de la observación UV-Vis y de la espectroscopía de fluorescencia. Muy bien, para empezar primero hay que definir dos cosas, que es la espectroscopía de fluorescencia, o también se le puede llamar fluorimetría. Esto es un tipo de espectroscopia basada en la emisión fluorescente de una muestra. Esto involucra el uso de una de luz, comúnmente de luz ultravioleta, que excita los electrones en ciertas moléculas o átomos y causa la emisión de típica pero no necesariamente luz visible. Muy bien, y seguimos con el otro término que es la espectroscopía UV visible. Se utiliza para identificar algunos grupos funcionales de moléculas y además para determinar el contenido y fuerza de una sustancia. Más que todo se utiliza de manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de las soluciones de iones, de metales de transición y compuestos orgánicos altamente conjugados. En el presente estudio, lo que se propuso fue el uso de las técnicas ópticas como la fluorescencia y la absorción de la espectroscopía ultravioleta visible como herramientas complementarias en calidad. La calidad del agua de la piscicultura se determina mediante un análisis limnológico convencional. Ahora bien, el estudio se llevó a cabo en 4 estanques de peces revestidos de plástico en la ciudad de Gloria de Dourados, estado de Mato Grosso, en Brasil, durante un ciclo de producción de tilapia del Nilo, una de las especies más importantes en la piscicultura en Brasil y en muchos otros países del mundo. Siguiendo con esto, los resultados demostraron que la emisión de la fluorescencia similar a la proteína, atribuida principalmente al triptófano en el rango de 300 a 400 nanómetros, cuando se excitaba entre 220 y 290 nanómetros, presentaba una mayor intensidad de fluorescencia. Siguiendo con esto, el objetivo principal en las mediciones de muestras naturales sin tratamiento posterior al procesamiento es evaluar una forma rápida con la cual monitorear los componentes del agua, con la posibilidad de desarrollar un análisis estrectoscópico mediante el uso de equipos portátiles en un futuro. Ahora bien, en esta tabla se pueden mostrar todos los parámetros limnológicos que se usaron en los 4 estanques al mismo tiempo. Siguiendo con esto, en la figura 1, donde en la gráfica la emisión y la excitación están en nanómetros, en la región 1 se refiere la emisión similar a la proteína que se origina principalmente del alimento para peces introducidos en los estanques. En la región 2 muestra la superposición de diferentes fluoróforos relacionados con el TOM. Y, y en la región 3 se presenta la emisión de clorofila a partir de algas fitoplanctónicas y que corresponde a una emisión bien definida en la región de 670 a 685 nanómetros. Y finalmente, una línea diagonal, que es la región 4, representa la dispersión elástica de la luz. Siguiendo con las gráficas, en la figura 2 nos muestran 4 gráficas donde cada una representa un estanque. En el estanque 1 y en el estanque 2, esas flechas que aparecen ahí nos indican una emisión esperada con intensidades de fluorescencia del rango entre 580 y 650 nanómetros. En la figura 3, en la gráfica A, lo que nos muestra es la emisión-excitación de la matriz de fluorescencia obtenida para la solución de mayor concentración. Y en la gráfica B, lo que nos muestra es una muestra de la respuesta lineal de la fluorescencia en la tensión de la proteína en función de la concentración de alimentos en el agua. En la figura 4,
en la gráfica lo que se puede observar son los gránulos sobrenadantes en la superficie del agua y el comportamiento opuesto observado, lo que indicaría que los peces se alimentan de fitoplancton en lugar de pellets, y eso explicaría la disminución de la intensidad de fluorescencia de la clorofila desde el 15 de enero en los estanques 1 y 2. El mismo comportamiento de la intensidad de fluorescencia de clorofila se ha observado en las emisiones considerando los estanques 3 y 4. Y como último, en la figura 6, lo que se muestra es el primer espectro obtenido en noviembre, en el mes 1, que ha mostrado valores de absorción cercanos a ceros, consistentes con un agua limpia, lo que eso implica que la absorbancia aumenta con la colonización de agua por agua. Así, los espectros han mostrado valores más altos en absorbancia en función del tiempo durante el ciclo productivo, donde algunos responsables de la absorción de los rayos ultravisibles son partículas coloidales, compuestos orgánicos e inorgánicos dispersos en el agua. En fin, de acuerdo con todo lo leído en el artículo, se puede resumir que el estudio ha demostrado que la espectroscopía de fluorescencia y las técnicas de absorción en los rayos ultravisibles tienen un gran potencial para un análisis cualitativo rápido de la calidad del agua en la piscicultura. Buen día, mi nombre es Santiago Rubio y el día de hoy les voy a hablar acerca del uso de drones como herramienta para una agricultura eficiente. Como todos sabemos, la gestión de los recursos es algo muy importante a la hora de cultivar y actualmente la incursión de nuevas tecnologías está jugando un papel clave para esto. Los drones, como vehículos no tripulados, son muy útiles ya que permiten maximizar el uso de los recursos y establecer las prioridades a la hora de manipular un cultivo de forma rápida. Los drones más utilizados son los drones multirotor, que haciendo uso de diferentes tipos de cámaras se puede llegar a determinar los niveles de humedad del suelo, los niveles de nutrientes, así como el estado de salud, fatiga de las plantas del cultivo. Estas cámaras especializadas permiten mediante el uso de infrarrojos cercanos saber el nivel de humedad y nutrientes en un tamaño de suelo de hasta 5 centímetros cuadrados, lo cual permite una precisión muy grande, ya que nos genera mayor resolución que una imagen captada desde un satélite, lo que permite factorizar y saber en qué partes del cultivo se debe hacer el riego o se debe hacer la nutrición, y dependiendo del tipo de planta, evitando la fatiga, la sobrehidratación y la sobrenutrición de las plantas, que ya sabemos que esto hace que hayan pérdidas y nos genera una producción efectiva. Este estudio se realizó en el estado de California, en los Estados Unidos, durante los años 2015 y 2018, en los cuales se realizó la medición de humedad y de nutrientes en cultivos de gran escala como lo son viñedos y cultivos de avena, en los cuales se logró determinar que se aumentó el nivel de producción en un 30%, mejorando la distribución de recursos, el gasto de agua y asimismo la manutención y el sostenimiento de los cultivos, lo que supone pues una gran ayuda para las personas que cultivan, para los agricultores, ya que permite que ellos estén más atentos a cómo se encuentra el cultivo, saber en qué momento aplicar riego, en qué momento aplicar fertilizantes, a qué plantas hacerlo, en qué sectores del suelo y en qué cantidades. Entonces lo que permite es maximizar el uso de recursos, tanto económicos como hídricos y recursos naturales como tal. La implementación de este tipo de tecnologías ha permitido mejorar el rendimiento de los cultivos, ya sea tanto en producción, cantidad de producción y en el tiempo de la producción, lo que obviamente supone un ahorro para el agricultor, ya tanto económico como
como recursos generales. Esto es una tecnología que puede ser muy útil en sectores donde escaseen los niveles de agua, por ejemplo, en sectores de temperaturas altas, climas cálidos, donde se puede optimizar el nivel del uso del agua en los terrenos y siendo un sistema muy efectivo a la hora de maximizar los recursos. Evaluación del pH del suelo y la humedad del suelo con diferentes sensores de campo. Estudio de caso del suelo urbano. Los niveles de humedad y pH del suelo afectan directamente el rendimiento de los árboles urbanos. Un sensor preciso para evaluar estas condiciones de suelo permitirá a los arboricultores y silvicultores urbanos realizar y evaluar acciones de manejo. Estas acciones pueden ser utilizadas para mejorar la diversidad de especies arbóreas y la calidad del sitio. Con este objetivo se probaron varios sensores de pH y humedad del suelo para determinar su capacidad de medir con precisión el pH del suelo, el contenido volumétrico de humedad del suelo o ambos. Esta investigación se realizó en 4 clases diferentes de textura del suelo, como son arena franca, franco arenoso, franco arcilloso y arcilloso, a 3 niveles diferentes de humedad: secado al aire, capacidad de campo en un 0.5 y capacidad de campo completa. El conocimiento de campo de las condiciones del sitio es crucial para los administradores que buscan maximizar la salud de los árboles al tiempo que agregan diversidad al bosque urbano. Los factores que influyen en la calidad del sitio incluyen el desarrollo urbano, el tiempo transcurrido desde la perturbación, la vegetación de la superficie y el clima. Estos elementos crean un mosaico de propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo en una sola comunidad. El manejo de los árboles urbanos en este paisaje heterogéneo y cambiante puede mejorarse con el índice de sitio urbano. Dos variables importantes de un índice de sitio son el pH y la humedad del suelo. Los niveles de humedad y el pH del suelo fluctúan espacial y temporalmente y requieren evaluaciones repetidas a lo largo de la estación de crecimiento y el sitio. Un índice de sitio que utiliza evaluaciones de campo rápidas y precisas puede ayudar a los arboricultores y silvicultores a estimar la calidad del sitio. El pH del suelo afecta el rendimiento del árbol al influir en la disponibilidad de nutrientes para las plantas con un rango de pH ideal de 5.5 a 7.2. Este rango ideal a menudo no se observa en los suelos urbanos. Esto debido al resultado del aumento de los niveles de pH de los compuestos del deshielo, el agua de riego de pH alto y el desgaste de las superficies de concreto. El pH del suelo también puede desempeñar un papel importante en la selección de especies de árboles con rangos de pH ideales que varían según la especie. Debido a la importancia y variabilidad del pH del suelo, los arboricultores y los silvicultores necesitan un método para medirlo de forma rápida y precisa en el campo. Dos métodos comúnmente utilizados para determinar el pH son colorimétricos y electrométricos. El método colorimétrico utiliza ácidos y bases débiles como indicadores cuyo color se basa en la concentración de iones de hidrógeno en solución. Este método se beneficia de su bajo costo y portabilidad, pero está sujeto a interpretación humana, lo que produce errores. Los métodos electrométricos determinan el pH midiendo el flujo de iones entre dos electrodos hechos de metal o vidrio. Los sensores de electrodos metálicos determinan la conductividad eléctrica, mientras que entre dos superficies metálicas que están separadas por un aislante. Estos sensores no requieren que se retire una muestra del sitio, ya que se insertan directamente en el suelo. También cuestan menos que los sensores de electrodos de vidrio, pero no pueden ser lo suficientemente sensibles como para medir con precisión el pH del suelo para evaluar la calidad del sitio. Los sensores de vidrio
usan dos electrodos diferentes para determinar el pH del suelo. Un electrodo sensible al hidrógeno mide el nivel de conductividad de iones de hidrógeno, mientras que un electrodo de referencia de metal mide la conductividad eléctrica total. Este método requiere muestreo destructivo y mezclar el suelo con agua desionizada o una solución salina. A pesar de estas limitaciones, los sensores de electrodos de vidrio son el método preferido de evaluación de campo del pH del suelo debido a su alta precisión. La humedad del suelo desempeña un papel fundamental en las tasas fotosintéticas, el crecimiento de los árboles y la defensa de los árboles. La respuesta del nivel de humedad varía entre especies, con la mayoría de los árboles experimentando mayores niveles de mortalidad durante las condiciones de inundación y sequía. Los suelos saturados limitan la disponibilidad de oxígeno, lo que resulta en la pérdida de raíces y en última instancia en la mortalidad de los árboles. Las condiciones de sequía reducen los niveles de humedad del suelo, limitando la absorción de agua para los árboles y los elementos esenciales que aumentan la mortalidad de los árboles. Dos niveles de humedad teóricos importantes son la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. La capacidad de campo es el contenido de humedad del suelo después de que la gravedad lo haya drenado libremente. El punto de marchitamiento permanente es el contenido de humedad del suelo después del cual las plantas se marchitan y no recuperan la turgencia al humedecerlas, lo que resulta en la muerte de las plantas. La humedad del suelo entre la capacidad de campo y el punto de marchitamiento permanente se conoce como agua disponible para la planta. Al mantener la humedad del suelo dentro del rango de agua disponible, los administradores pueden disminuir el estrés de los árboles y mejorar su rendimiento. Para hacer esto, los administradores urbanos necesitan un método rápido y preciso para controlar el contenido de humedad del suelo. Los sensores de conductividad eléctrica del suelo estiman el contenido de humedad volumétrica, conocido como BMS, midiendo la tasa de conductancia a través del suelo entre dos electrodos metálicos. Si bien son asequibles, estos sensores varían en su precisión debido a la interferencia asociada con la textura del suelo y la salinidad. Los sensores de permitividad dieléctrica del suelo usan reflectometría en el dominio del tiempo, o TDR, o reflectometría en el dominio de la frecuencia, o FDR. El método TDR envía una onda electromagnética a lo largo de las guías de onda y mide la velocidad de retorno de la señal, que luego se utiliza para calcular el VCM, contenido de humedad volumétrico del suelo. El método FDR funciona de manera similar al TDR, pero mide la variación en la frecuencia de la señal, en oposición a su velocidad de retorno. Los beneficios de los sensores de permitividad dieléctrica incluyen portabilidad y lecturas más rápidas. El propósito de este estudio fue comparar métodos de medición de campo, identificando el método más preciso para su uso en evaluación de sitio urbano. Para evaluar estas relaciones de pH y BMC, se probaron sensores en una variedad de contenidos y texturas de humedad del suelo que se encuentran comúnmente en el entorno urbano. Con esto, se brinda información necesaria para la selección de sensor necesario por parte de arboricultores y silvicultores.